Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Como les prometí, les estoy dejando este pequeño video un poco para puntualizar algunos temas que ya hemos tratado la semana pasada, porque recuerden que nos adelantamos un poco en nuestras Open Class sobre la próxima actividad y también para aprovechar para mostrarles un poco lo que vamos a encontrar en la semana 5, en la próxima semana después de Semana Santa, para que a partir del lunes puedan empezar a desarrollar esa dinámica de entrega. En este caso tenemos un foro para la semana 5 y que cuando lleguemos el viernes simplemente reforcemos y también veamos un poco de la siguiente semana. Entonces les he traído esta presentación que es la que nos correspondería para esta semana 4, que tiene que ver con la parte de las preguntas de investigación. Vamos a ir avanzando un poquito. Estamos en esa unidad didáctica número 2, como ven aquí, planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos de investigación. Teníamos los siguientes resultados de aprendizaje. Describe un problema de investigación o las necesidades organizacionales para el desarrollo de proyectos de consultoría y argumenta el problema y o pregunta problematizadora desde las líneas de investigación asociadas a su programa académico. Teníamos los siguientes propósitos: realizar las lecturas, recursos de actualidad, afianzamiento. Y para el caso específico de esta semana 4, tenemos la entrega de una actividad titulada Análisis de caso, las preguntas de investigación. Es una actividad que ya podemos entregar en grupo, en equipos, entonces para que lo tengan en cuenta también. Seguimos un poco en la dinámica de elección de opción de grado, aunque todavía no tengo información de la famosa reunión de opciones de grado. Y bueno, pues tenemos también, bueno, tenemos preparado también un tema de actividad de Open Class, pero como es el video, pues no vamos a hacer la actividad. Simplemente nos vamos a enfocar en la entrega de ese documento. Vamos a ver, vamos a recordar de ese producto de las preguntas, ¿no? Y también recordarles que tenemos puntos extra para esta semana 4. Bueno, las lecturas voy a pasar un poco por encima, aunque recomiendo estas lecturas, que es sobre la formulación y planteamiento de un problema de investigación. Es muy interesante para el ejercicio que vamos a desarrollar esta semana. Tenemos también un documento sobre preguntas de investigación en tesis doctorales y trabajos académicos y también tenemos un documento sobre gerencia de las organizaciones educativas, que es muy interesante también para poder encontrar como esas líneas de trabajo, esas problemáticas, los factores más determinantes de la gerencia de organizaciones educativas, que quizás puede ser un buen insumo, ¿sí?, para nuestro proceso y para reconocer un poco pues, qué temáticas, ¿no?, podemos abordar. Tenemos también el objeto virtual de afianzamiento, la pregunta de investigación. Como ya ustedes saben, pues un recurso con preguntas de verdadero o falso que nos permite un poco, pues, digamos, actualizarnos en cuanto a las dinámicas de las lecturas que estamos realizando. Y bueno, pues aquí llega un poco la actividad que ya la presentamos la semana anterior. Vuelvo a recordar. eh, Hay un estudio de caso, como ven ahí, que no tenemos que realizar, por eso está la X ahí en grande. Simplemente nos vamos a limitar un poco a desarrollar los siguientes insumos. Primero, formular la pregunta general, ¿sí?, de nuestro problema desde los tres enfoques de investigación. Aquí ya tenemos, perdón que me voy a cambiar a la pluma, tenemos tres preguntas, ¿no? Porque hay enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Entonces ahí tenemos una primera parte con preguntas de investigación generales. Tenemos una segunda parte donde nos dice plantee las... Uy, perdón que me fui aquí. Vamos a borrar esto. Ahí. Tenemos una segunda parte que nos dice plantee las preguntas específicas de investigación también desde los tres enfoques, ¿no? Entonces aquí tendríamos tres preguntas específicas cualitativas más tres preguntas específicas cuantitativas más tres preguntas específicas cualitativas. Sí, aquí tenemos entonces 9, sí, más las 3, 9 más 3, 12 preguntas tenemos que desarrollar, ¿eh? Que nadie se pierda. Bueno, ¿qué más nos pide la actividad? Proponer un título para nuestra investigación de acuerdo con el planteamiento del problema
Y bueno, ya el punto número 4, que es el importante, pues por un lado tenemos, hemos generado las 12 preguntas, entonces la primera parte del trabajo, aquí en el desarrollo, serían las 12 preguntas. Abren, por ejemplo, enfoque cualitativo. Entonces ponen pregunta general, 3 preguntas específicas, enfoque cuantitativo. Pregunta general, 3 preguntas específicas cuantitativas y enfoque mixto. Pregunta general mixta y 3 preguntas específicas mixtas. Entonces ahí tendríamos todas, ¿no? Las 12 más 3, perdón, son 9 más 3 igual a las 12 preguntas. Esa sería la primera parte del trabajo, ¿vale? La primera parte del desarrollo. Entonces ponemos el título, generamos el planteamiento del problema porque tenemos que detallarlo y aquí en el planteamiento del problema yo ya les había dicho que esta parte deben ser 3 o 4 páginas de desarrollo, ¿sí? 3 o 4 páginas de desarrollo con citas, con fuentes de información de apoyo al problema, estudios internacionales desde organismos supranacionales, datos, estadísticas, situación contextualizada, también regional, sí, hablábamos, nivel nacional, bueno, todo esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Entonces vamos viendo un poco el desarrollo de ese planteamiento del problema. Seguimos con la pregunta general seleccionada, no tenemos que crear otra pregunta, es desde el bueno, es preguntarnos qué enfoque vamos a utilizar. Bueno, pues ahí está, la pregunta general y las 3 específicas, ¿no? Y el título que tiene que ir antes del planteamiento del problema. Entonces, todo esto sería la segunda parte. Entonces, tenemos primera parte, 12 preguntas divididas en los enfoques. Segunda parte, título, 3, 4 páginas de planteamiento del problema, pregunta general seleccionada, preguntas específicas seleccionadas y ya, hasta ahí. Evidentemente, no podemos tener una pregunta general cuantitativa y preguntas específicas de la parte cualitativa, no podemos mezclar. O sea, es decidir si va a ser cuanti, si va a ser quali o si va a ser mixto y seleccionar las preguntas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el desarrollo. ¿Cómo entregamos esto? Pues un documento, recomiendo descargar la plantilla de trabajos que tenemos, ¿sí? Y en esa plantilla, pues la portada con los datos de todos los integrantes del grupo. Cada uno tiene que subir para dejar en su perfil la evidencia de entrega. Ahí también irían los autores. Tenemos una primera parte de introducción con un pequeño párrafo con lo que vamos a encontrar y luego ya en el desarrollo, ahí sí viene todo eso que hemos hablado con las dos partes, ¿sí? Cerraríamos con conclusiones o cierre, entonces al menos una página, incluso les propongo que hagan 2 páginas, ¿sí? De conclusiones, recuerden interlineado doble, sangría al inicio de cada párrafo, justificación a la izquierda, o sea, respetando normas APA, y finalizaríamos con todas las referencias bibliográficas que tiene que tener nuestro planteamiento del problema. Yo diría que al menos, como recomendación, esto no lo hablamos la semana pasada, pero sí recomendaría que al menos tengamos unas 6, 8 referencias bibliográficas, ¿sí? Incluso si pueden ser más, mejor, ¿sí? Utilizándolas en el lugar que corresponde a la idea. Evitar poner como 3 citas en la misma idea, ¿no? O sea, hay que respetar un poco la diversidad de fuentes, de los autores, de las ideas, pero al menos sí tener entre 6 y 8 referencias sería positivo, que nos va a ayudar más adelante a consolidar este capítulo y a consolidar el anteproyecto. Entonces ahí es donde me voy a fijar en las referencias bibliográficas que estamos cumpliendo con esa parte. Recordar que son en normas APA, séptima edición, con sangría francesa, ordenadas alfabéticamente, con el uso de la cursiva donde corresponde el uso de la cursiva. Entonces hay que tener muy en cuenta la capacidad de presentación de esas referencias bibliográficas porque sí las voy a revisar y evidentemente buscando que sean fuentes lo más actualizadas posible, ¿sí? O sea, es mejor documentos del 2024 a documentos de 1990. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar también, digamos, actualización de nuestras fuentes y por lo tanto de nuestra investigación. Esto es lo que hay que entregar para esta semana. Tendremos hasta el lunes para entregar esta actividad. Los criterios de evaluación, pues como ven ahí, es la presentación, organización y ortografía, el análisis de la situación planteada,
las habilidades procedimentales requeridas. Entonces, en este caso, pues el equipo demuestra dominio de las estrategias o habilidades propias de la tarea en el tema, ejecuta la estrategia o habilidades sin errores o con mínimo esfuerzo. Bueno, lo que se busca aquí un poco es sobre la parte de fuentes de información, sí, esto es interesante, y que se pueda explicar de manera correcta esa estructura, ¿no? Desde lo internacional, desde lo más amplio, que termine en el contexto local. Eso me voy a fijar también, que el planteamiento del problema termine con una descripción de lo que sucede en esa institución o en ese lugar, en ese contexto específico, y evidentemente, pues lo siguiente ya es la pregunta general, ¿sí? Las preguntas deben incluir contexto y deben incluir temporalidad, ¿sí? Y como les dije, no se pueden contestar con un sí o con un no, sino que tienen que ser preguntas abiertas, ¿sí? Entonces, y también que puedan ser alcanzables, que puedan ser medibles, observables, entonces tienen que reunir una serie de características. Tenemos la comparación de componentes del caso, la identificación de similitudes y diferencias entre los elementos del caso, solución del caso y toma de decisiones, coherencia, calidad del contenido y conclusiones, ¿no? Es una rúbrica bastante extensa, pero bueno, buscaremos como alinear un poco en esos aspectos pues nuestra entrega, vuelvo a insistir, en los equipos que ya están conformados para poder pues, generar esa entrega desde cada uno de los perfiles. Revisar muy bien la composición en los grupos para que si estamos personas que no vamos a trabajar juntos, pues separarnos del grupo, porque si no, no vamos a poder entregar los dos ejercicios. Entonces eso también es importante. Entonces, bueno, para revisar eso previamente antes de entregar. Y les quería también mostrar lo que es la próxima semana, semana 5, para que desde el lunes, martes, puedan adelantar, ¿sí? Después de Semana Santa. Entonces también, como ven ahí, pues seguimos, ¿no? En la unidad didáctica número 2, idea de investigación. Tenemos pues esa tercera parte de objetivos. Nos pide un poco generar un aprendizaje en cuanto a la capacidad de redactar objetivos generales y específicos de un proyecto de investigación y argumentar el problema y o pregunta problematizadora desde las líneas de investigación asociadas al programa. ¿Qué nos van a pedir en esta semana 5? Los objetivos de investigación. ¿Cómo lo vamos a trabajar? En los foros. ¿Sí? Entonces aquí podemos seguir trabajando en grupo, aunque cada uno de nosotros tiene que participar. ¿Sí? Tiene que participar y cada uno de nosotros debe de resolver de manera individual para más adelante integrar como grupo. Sí, además que eso es muy interesante porque si cada uno propone, luego se puede decidir, elegir, puntualizar y concretar, ¿no? Entonces es un trabajo individual. ¿Listo? En este sentido nos van a pedir los objetivos de la investigación, enmarcados estos como el camino que debe tomar el estudio que se va a realizar, y estos objetivos, pues como ven ahí, van a ser propósitos del estudio y expresan el fin que pretende alcanzarse. Por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará para alcanzar estos objetivos. Estos deben ser claros, precisos para evitar confusiones o posibles desviaciones, por lo que su finalidad debe estar articulada con el problema de investigación, con las preguntas de investigación, aquí es cuando todo empieza a cobrar sentido, desde nuestras líneas de investigación asociadas a nuestra maestría. Esta actividad nos va a permitir desarrollar, bueno, los resultados que hemos visto. Evidentemente creo que aquí poco más que decir para responder a esa primera pregunta, ¿cuál es la importancia de los objetivos de investigación? ¿Qué elementos contiene la elaboración de los objetivos desde los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto? Recuerden que como ya hemos elegido el enfoque, pues también nuestros objetivos deben responder a ese enfoque, ¿sí? O sea, no pueden ser algo distinto. ¿Qué nos pide el foro? Bueno, pues también nos propone como un caso, olvidar el caso, cada uno centrado en su propuesta de investigación. Tenemos que responder a estas tres preguntas. ¿Cuál considera que podría ser el objetivo general y los objetivos específicos del tema? ¿Por qué elige usted el título planteado? Nuevamente, argumente su respuesta. ¿Y qué sucede con el cambio de los objetivos planteados desde la mirada de los demás enfoques? Entonces hay que responder en una primera participación a estas preguntas. Tenemos que tener un objetivo general y al menos tres objetivos específicos. ¿Sí? Los pueden poner en viñeta, ¿sí? Para que se vea más claramente. Vamos a evaluar a ver si son medibles, alcanzables,
si son también contextualizados en un lugar, con una temporalidad específica. La segunda pregunta, pues, es determinar el título planteado. Y la tercera pregunta, pues, es poner en perspectiva comparada sobre esa posibilidad, pues, de cambio de enfoque, qué pasaría en el resto de enfoques con esos objetivos, cómo se podrían alcanzar, qué instrumentos deberíamos de utilizar para recolectar esa información. Entonces, ahí articulamos las tres preguntas. Esta es nuestra primera participación. Después vendría una segunda participación obligatoria, que es la réplica, la retroalimentación a un compañero. Pueden ser más, pueden hacer los que quieran, pero como siempre, utilizando la rúbrica TIGRE. ¿Sí? Aquí ven la imagen, tenemos 5 criterios, títulos, hilación, generador, redacción y enriquecedor. Cada aporte debe cumplir estos criterios de forma particular, ¿sí? O sea, no es que ponga un título en mi primer aporte y ya cumplí, y ya el segundo aporte no lo pongo, no. El segundo aporte debe tener su título, ¿sí? El primer aporte tiene uno, el segundo tiene otro. Si hago otro aporte, tiene que tener otro título. Si hago un cuarto aporte, tiene que tener su título. No el título de la investigación, sino un título del aporte. Entonces, cada aporte debe tener un título. Debemos de tener hilación respondiendo a las preguntas, retomando las ideas de otros compañeros para abordar la réplica. Entonces ahí hay que describir. Tenemos la G de generador, que yo me voy a fijar especialmente en esa pregunta. Entonces yo abro mi participación y entonces empiezo a ver el título, la idea retomada de la hilación, argumentos, citas, paráfrasis, ejemplos, puntos comparativos, desarrollo, desarrollo, desarrollo. Cuando llego al final, genero una pregunta para los demás, derivada un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De los objetivos, o sea, ahí ustedes pueden abiertamente preparar cualquier pregunta para los demás. Entonces, esa pregunta, al igual que el título, les voy a pedir que esté en negrita. En el caso del título, pues que lo pongan en mayúscula sostenida para que se vea que es un título. Conclusiones no es un título. Retroalimentación número 2 no es un título. O sea, necesito algo personal del contenido que hay en ese aporte, ¿no? Entonces hay que preparar un título propio solo del aporte, ¿vale? No genérico. La pregunta generadora en negrita y que se vea, ¿no? Incluso en la partecita final, si quieren hacer una sección de pregunta para que se vea bien. ¿Qué nos quedaría? Las referencias. Sí, las referencias, que es parte del criterio de redacción. Buena citación normas APA séptima edición, buen uso de la paráfrasis, referencias al final con todos los elementos de referencia, que esté bien escrito, buena sintaxis, bien redactado. Entonces, todo eso es el criterio de redacción. Y el último, que quizás es el más importante, es la E de enriquecedor, porque va a obtener o va a tener también esas citas, ¿no? Evidentemente, cuando formulemos los objetivos, pues no va a haber citas, pero en las otras preguntas puede haber citas de apoyo, de refuerzo, ¿sí? De complementariedad también. Entonces, ese tema de la E de enriquecedor son las citas en normas APA, séptima edición. ¿Sí? Normas APA, ¿sí? Entonces, si cumplimos estos 5 criterios en cada una de las participaciones que hagamos, pues seguramente tengamos bastante éxito con la evaluación y así espero que sea. Por lo tanto, tenerlo muy presente a partir del próximo lunes que abre esa semana 5. Bueno, para cerrar un poco, pues quería presentarles algunos aspectos del planteamiento del problema. Recordar que esta sección de nuestro trabajo nos ayuda a delimitar el problema, ubicarlo en un contexto, que esto es muy importante, mostrar cuáles son las variables que intervienen en el problema y su relación con el problema, nos ayuda a formular la pregunta de investigación y también tener muy en cuenta que ese planteamiento del problema debe tratar un problema que es medible u observable. Sí, esto es muy importante también. El planteamiento del problema puede explorar una situación, puede describir una situación, puede relacionar elementos, variables de esa situación o puede explicar causas, consecuencias de ese fenómeno. Entonces, esto que estamos viendo aquí son los alcances de la investigación y evidentemente nuestro planteamiento del problema, nuestras preguntas y nuestros objetivos van a dar cuenta de ese nivel, puede ser cualquiera de los 4, donde queremos establecer nuestra investigación. Las preguntas, como ya hemos visto, deben ser claras y son el qué del estudio, el qué vamos a investigar.
Vamos más adelante a hacer una justificación, no ahorita, pero la justificación debe explicar el por qué es importante hacer esa investigación, para qué vamos a hacer esa investigación. Tenemos que tener también una sección de viabilidad, por decirlo de alguna manera, de recursos, alcances, consecuencias. Y también, esto es muy importante, nuestra justificación y también de alguna forma el planteamiento del problema debe ocuparse de vacíos de conocimiento, ¿sí? Habrá cosas que no se han investigado, digamos que, como digo, lugares vacíos de información, de conocimiento. Entonces, bueno, ahí es importante por qué nuestra investigación ayuda y le suma al desarrollo de esa temática, de ese problema, con respecto a la comunidad académica, ¿no? A la comunidad científica. Entonces, ese tema de deficiencias en los estudios, por ahí podemos arrancar nuestra investigación. Bueno, aquí tenemos un poco las características que deben de cumplir los problemas. Tienen que ser objetivos, quiero decir, existen objetivamente en el mundo real, deben ser observables y medibles para poder estudiarlos, para poder describirlos, para poder explicarlos. Deben ser solucionables, ¿sí? Es posible de resolver con tratamiento metodológico. Mejorar la calidad educativa de no sé qué departamento de Colombia, eso no va a llegar a ser solucionable en nuestra investigación, tendrían que pasar muchísimas cosas y tendrían que pasar a lo mejor décadas de estudio y de análisis y de intervención. Entonces no tenemos ese tiempo, por lo tanto hay que buscar problemáticas muy contextualizadas para que sean solucionables, ¿sí? Efectos generales. Alcanzan a un considerable número de la población. ¿Qué impacto tienen a través de nuestra investigación esas soluciones? El estudio alcanza a todo el ámbito delimitado, son de interés general, también pueden ser problemas permanentes en el tiempo, afectan negativamente a la población y constituyen desafíos. El ser humano debe resolverlos, ¿no? Entonces, bueno, son características que deben de cumplir nuestros planteamientos del problema y pasamos un poco también, que quería dejarles esta explicación, sobre la construcción de los objetivos, ¿no? Entonces, lo primero es diferenciar o saber diferenciar entre un objetivo general y la estructura de unos objetivos específicos. Vuelvo a insistir, al menos 3 objetivos específicos para cada una de nuestra investigación. El objetivo general finalmente resume como la idea central, la finalidad de todo el trabajo, tiene un enfoque más amplio de la problemática, debe incluir ese problema o la hipótesis que se desarrollará a lo largo de la tesis y delimita el tema del proyecto de investigación. Mi recomendación es que la pregunta general se transforme en el objetivo general, si está bien hecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo. Si mi pregunta es ¿cómo es la relación existente entre la calidad del servicio y la fidelidad de los clientes en los restaurantes de Lima Metropolitana en el año 2019? Simplemente cambio el cómo por un verbo de acción que me da el alcance. En este caso, el verbo es determinar, ¿sí? Y lo demás es igual, o sea, no he cambiado nada más. Eso es lo que deberíamos de hacer con nuestras preguntas de investigación. Elegir un verbo no es aleatorio, ¿sí? No es cualquier verbo. O sea, tenemos que saber determinar qué significa determinar, ¿sí? ¿Qué nivel de complejidad tengo? ¿Es una taxonomía de Bloom, por ejemplo, con un nivel bajo de verbos? Describir, señalar. ¿O tiene un nivel intermedio? Definir, ejemplificar, narrar, ¿sí? ¿O tiene un nivel de complejidad alto? Argumentar, explicar, comparar. Pues muy alto. Analizar, sintetizar, evaluar. Entonces, dependiendo del verbo, deberemos de realizar diferentes acciones, ¿sí? Aquí en este objetivo general podemos ver diferentes secciones. Voy a cambiar un poco el color, ¿vale? Tenemos por un lado esto de aquí que está en morado, que es básicamente un conector, ¿sí? La relación existente entre es un conector entre variables. Entonces, lo que nos está diciendo esta partecita es que ese objetivo general es cuantitativo,
¿sí? Es de metodología cuantitativa. ¿Por qué? Porque va a ser correlacional. ¿Correlacional entre qué? Entre variables. ¿Cuáles son esas variables? Pues aquí las tenemos. Por un lado, la calidad del servicio, esa es una variable, y por otro lado, la fidelidad. No lo quiero poner en este color porque está en azul, o sea, coger naranja. Entonces tenemos por un lado la calidad del servicio y la fidelidad. Son dos variables y el conector es la relación existente entre estas dos variables. ¿De quién? ¿De quién? Objetivo, persona, grupo. En este caso, los clientes. ¿A quién va dirigido el objetivo? A los clientes. ¿Sí? Entonces, eso también lo tenemos que tener en nuestros objetivos. ¿Sí? ¿De dónde? En los restaurantes, perdón, lo voy a poner en otro color. Vamos a tomar este verde otra vez. En los restaurantes de Lima Metropolitana. ¿Sí? El restaurante como contexto específico, Lima Metropolitana como el lugar, ¿no? Entonces sabemos que la investigación se va a hacer en todos los restaurantes de Lima Metropolitana. ¿Sí? Además, como es cuantitativo, podemos tener una muestra de restaurantes. ¿Sí? Habría que hacer un tipo de muestreo particular, pero lo podemos hacer. ¿Y qué nos falta, compañeros? Es esto que ven aquí, la temporalidad en el año 2019. Entonces, tenemos verbo en infinitivo, tenemos variables en este caso. Si es cualitativo, pueden ser categorías o categoría de análisis. Tenemos la población objetivo, los clientes, ¿sí? Tenemos el lugar en los restaurantes y además de la Lima Metropolitana. Y tenemos la temporalidad en el año 2019. Entonces tenemos todos los insumos para tener perfectamente controlado y creado un objetivo general, que es medible, lo podemos medir, es observable porque se puede observar, podemos tener instrumentos que den cuenta de esa relación y tenemos el contexto. O sea, se puede obtener el alcance de este, o sea, podemos determinar la relación existente entre la calidad del servicio y la fidelidad de los clientes. Lo podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, reúne todas las características para ser un objetivo de investigación. Bueno, por otro lado, quiero centrarme mucho también en los diferentes alcances de los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo explorar que evaluar, ¿sí? O sea, evaluar es mucho más complejo que solo explorar o describir, identificar, por ejemplo, ¿no? Analizar sí ya compromete más cosas que solo determinar o identificar o explorar. Entonces tenemos que ver esa complejidad del verbo, qué alcance me da para los objetivos, ¿no? Incluso podríamos hablar de investigaciones exploratorias, descriptivas, investigaciones analíticas, investigaciones comparativas, investigaciones explicativas, incluso investigaciones predictivas, proyectivas, interactivas, confirmatorias, evaluativas. Entonces, claro, son distintos niveles, como podemos ver aquí, de complejidad. A esto se llama, tiene un nombre muy bonito, se llama holopraxis de la investigación, ¿no? Cómo a través de los verbos, ¿sí? Podemos ir alcanzando complejidades mayores de conocimiento, ¿no? Y esto nos lo dan los verbos, nos lo da la acción, porque conlleva acción, y nos da un poco, pues, distintos elementos de finalidad: delimitar, diagnosticar, análisis, contrastación, generación de teoría, preferencia, propuesta, intervención, verificación y evaluación. Entonces ahí nos va llevando en ese, digamos, imagen, ¿no? Rizomática un poco, ¿no? Nos va llevando hacia esa complejidad. También el alcance responde, bueno, mejor dicho, el verbo de los objetivos, el alcance, responde también a ciertas preguntas de fondo. Si yo digo que vamos a explorar, pues es preguntarnos qué hay. ¿Qué hay? Porque no sabemos qué hay. Si yo digo que vamos a describir, pues es responder a cómo es, cuántos, cuáles son. Entonces revisen sus preguntas, ¿no? No sé si ya las tienen listas, pero la pregunta les tiene que dar esto. Si yo digo que tiene un alcance de análisis, pues responda a la pregunta: ¿en qué medida se corresponde XXX? Si yo digo comparar, significa qué diferencia hay entre A y B, entre esto y lo otro, ¿sí? Si yo digo explicar, estoy respondiendo a la pregunta ¿por qué? Entonces ahí es donde tengo que también centrar mis preguntas con mis objetivos,
con mis verbos. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral? Pues puedo tener un verbo, perdón, un objetivo que sea, como es cuál es, pues describir, ¿sí? ¿Cuál es? Ahí lo vemos, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí están. Entonces yo digo, describir. ¿Y qué se describe? Lo mismo que tengo subrayado aquí. La situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral. Si es que me lo da todo, ¿no? Me faltaría la temporalidad, eso sí, ¿no? Es lo único que me falta, pero hay que incorporarla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues el verbo, el evento o los eventos del estudio, que son los temas, las unidades de estudio, que es la población a la que dirigimos, la temporalidad y el contexto, lo que hemos explicado antes, ¿no? Entonces vemos otro ejemplo. Verbo comparar. ¿Qué comparamos? El personal médico que labora en. El personal médico, ¿sí? ¿Dónde? Los hospitales públicos del departamento de Santander. Y como es comparar, tenemos ese grupo con el que labora en, o sea, otro personal médico, ¿dónde? Las clínicas privadas del mismo departamento. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos falta el qué. La categoría, las variables. ¿Qué vamos a investigar? Pues su calidad de vida, ¿sí? Y me falta solo la temporalidad, durante el año 2004. Tenemos todo, ¿no? Un poco ordenado distinto porque es comparativo, tenemos dos grupos, pero tiene todos los elementos, ¿no? Entonces aquí vemos un poco unidades de estudio, personal médico, el evento es la calidad de vida, el contexto pues son los hospitales y clínicas privadas de Santander, temporalidad año 2004, verbo comparar. Perfecto. Sí, así tienen que ser nuestros objetivos. Aquí tienen algunos ejemplos incorrectos, sí, por ejemplo, contrastar las teorías existentes en relación con la función familiar, estableciendo diferencias y semejanzas entre tales teorías a fin de clarificar los conceptos propios de la investigación. Pues tiene muchos errores. El primero es que si decimos contrastar teorías existentes, no es un objetivo de investigación. ¿Por qué? Porque estamos tomando ya un conocimiento que está y simplemente contrastándolo. No estamos haciendo nada más. ¿Sí? Entonces eso ya se ha hecho. O sea, ese conocimiento ya está ahí. ¿Sí? Entonces no aporta. Es un paso procedimental de nuestra investigación. Por ejemplo, todos ustedes van a revisar literatura. Todos. ¿Sí? Entonces yo no puedo tener un objetivo que sea revisar la literatura de este tema. O sea, es un objetivo procedimental. Habría que preguntarnos para qué revisamos la literatura. Ahí podría haber una finalidad, pero más adelante, ¿no? Y de otra manera explicada. Además, bueno, hay doble verbo, ¿no? Por un lado, contrastar las teorías, pero es que luego dice establecer, estableciendo diferencias y semejanzas. Recuerden que los objetivos solo pueden tener un verbo al inicio, en infinitivo, no más. No podemos meter más verbos porque cada vez que introducimos un verbo más, estamos declarando una acción más. Y un objetivo es una acción, no dos acciones ni tres acciones, porque serían dos o tres objetivos. Entonces, un objetivo, una acción, un verbo. ¿Sí? Muy importante. Entonces ahí tenemos otro problema. Y además tenemos un tercer problema que dice a fin de clarificar los conceptos propios. Eviten las finalidades, porque las finalidades son deseos que a veces no, en este caso sí podríamos, pero hay otras finalidades que no podemos demostrar. Con el fin de mejorar la calidad educativa de Colombia, es que no lo puedes demostrar. ¿Qué tiene que pasar para que llegue eso? ¿Qué evidencias vas a tener de que mejoró la calidad? ¿Las tienes? ¿No las tienes? Evitemos las finalidades, ¿vale? A fin de, para no sé qué, ¿sí? Evitemos eso. Otro objetivo es ubicar una muestra intencionada de docentes de la tercera etapa de educación básica según su estilo de emocional. Ubicar una muestra intencionada es un procedimiento de la investigación. Todos tienen que tener una muestra, todos tienen que tener un tipo de muestreo. Es procedimental, no es de contenido. Y por último, construir una escala de inteligencia emocional. Es un objetivo procedimental. Estamos creando un instrumento.
todos ustedes van a tener que crear instrumentos. Entonces, no es un objetivo de investigación, es un objetivo propio del proceso de investigación. Construir objetivos, poner muestras, revisar literatura, analizar datos, ¿sí? Esas son acciones que todos ustedes van a tener que realizar. Por lo tanto, por eso están ahí en esa parte de incorrecto. Bueno, algunos ejemplos más para no demorarme mucho. Como les decía, el alcance, ¿no? El verbo de los objetivos generales nos da el tipo de investigación, exploratoria, descriptiva, analítica, lo que hemos visto antes, comparativa. Entonces, también para que hagan el ejercicio de revisión de su propuesta. Y bueno, aquí algunos ejemplos de cómo el verbo, cómo el objetivo en este caso, nos puede llevar hacia el tipo de alcance de investigación, ¿no? Tenemos también, esto nos va a llevar después a otros procesos, no me voy a detener mucho aquí porque esto es más adelante, pero tiene un impacto posterior en la metodología para que ustedes sepan. Y bueno, aquí tenía unos ejemplos para que hagamos el debate. Tenemos muchos listados de verbos, ¿sí? El objetivo general tiene que tener un verbo más amplio que un objetivo específico, eso es claro. No puedo tener un verbo como identificar en un objetivo general, porque es muy limitado. Eso es identificar es un verbo perfecto para un objetivo específico, pero no para un objetivo general. Entonces eso también lo tenemos, de hecho hay verbos un poco más para generales, como ven aquí, y otros para específicos. Estos son rutas, no son camisas de fuerza, pero hay que entender qué significa el verbo, qué alcance tiene y cómo se define para saber lo que tenemos que hacer. Y bueno, ya cierro un poco con el tema de los supuestos de investigación e hipótesis. Estos a su vez se derivan un poco de los objetivos, incluso se presentan en viñetas, tampoco hay que desarrollar demasiado, no merecen comprobación previa, es algo que la investigación nos dirá si se cumple o no, no pasa nada si no se cumple. En el caso de lo cuantitativo tendremos hipótesis de investigación, tendremos subhipótesis de investigación, tenemos hipótesis nula. Entonces, los que vayan por cuantitativo deben leer el capítulo de Hernández Sampieri de los manuales de investigación, de metodología de la investigación. Y como ven ahí, pues son declaraciones posibles de soluciones, ¿no? De respuestas, de resultados, ¿no? Pero luego se pueden cumplir o no, que no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, lo dejo ahí puesto y explicado. No vamos a tener que entregar hipótesis, la actividad, el foro no nos pide hipótesis, pero sí en la entrega final tendremos que tener hipótesis y o supuestos de investigación. ¿Listo? Bueno, con esto creo que queda todo suficientemente explicado, espero que sí. Tanto la actividad 4 como la actividad 5 nos vemos este viernes, ¿no? El próximo viernes explicaré de nuevo el tema de los objetivos, de que haremos un ejercicio, resolveremos dudas y explicaré también un poco de la actividad de la semana 6, ¿sí? Entonces, muy atentos todos. Nos vemos la próxima semana. Desearles una feliz Semana Santa también. Que descansen, que viajen mucho, que recuperen, que tomen fuerzas. No olviden la actividad, muy importante. Y nos vemos la próxima semana. Un abracito para todos y todas.